Ujú. Ok, vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a todos. Estamos muy felices de nuestro tercer taller de aprendizaje profesional Redfield Lenguaje. Hoy mi nombre es Elena Montenegro y soy quien lidero esta red junto a Salomé Martínez, una red para fortalecer la formación docente inicial en todas las distintas carreras y programas de pedagogía en la universidad chilenas y que, bueno, actualmente tenemos una red enfocada a la formación docente inicial en matemáticas y estamos ahora comenzando a fortalecer una red en formación docente inicial en lenguaje para carreras de básica. Tengo el placer de poder invitarlos a un taller que se llama Ver, Nombrar y Hacer, prácticas esenciales para la enseñanza del lenguaje. Este taller lo van a desarrollar dos personas. Por una parte, Isabel Sangüesa, quien es profesora de castellano y que actualmente se desempeña como profesional del equipo de lengua y literatura de la unidad de currículum y evaluación del Minedu. Ha tenido el liderazgo técnico de la estrategia LEC para aprender y también se ha desempeñado como editora de textos escolares y en la formación de encargados de biblioteca de la CRAC. Y junto a Isabel eh, nos acompaña Graciela Beas, que también va a ser la persona encargada de dar este taller, que es profesora de enseñanza básica y que actualmente también se desempeña como coordinadora del equipo de lengua y literatura de la unidad de currículum y evaluación del Minedu. También forma parte del equipo elaborador del marco de la estrategia LEC y se desempeña como formadora de profesores en distintas universidades. Primero, darles muchas gracias, Isabel y Graciela, por esta oportunidad. Y quisiera, antes que comenzáramos, no sé, dejar también dar unas palabras a Alejandra Menezes, que también nos apoya y lidera junto conmigo esta red de lenguaje. Hola a todas, una alegría volver a encontrarnos en este espacio Redfeed. También saludo al equipo, ¿verdad? A Tomás, a Elena y especialmente a Isabel y a Graciela que hoy día nos acompañan. Para mí especialmente es muy potente compartir hoy día este espacio con ellas. Vienen a presentarnos, ¿verdad? Un montón de herramientas para el desarrollo de las prácticas esenciales, LEC para aprender, lectura, escritura y comunicación oral. Así que ojalá podamos tener un espacio muy potente de conversación y aprendizaje. Así que muchas gracias Isabel y Graciela para darse tiempo para acompañarnos hoy porque sé que tienen unas agendas muy, muy apretadas. Hola a todas, todos. Muchas gracias, Elena, Ale, Tomás, por habernos invitado a esta instancia. Estamos súper contentas de poder estar aquí con formadores de profesores, pero también sabemos que hay gente de algunas fundaciones o profesores de escuela. Esto entonces va a ser una instancia, como decía Elena antes, bien multisectorial para poder conversar, así que vamos a dejar minutitos para eso al final. Eh, Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, sí, hola a todas y todos, y a todas y Tomás. Gracias Tomás, gracias Elena, gracias Alejandra por darnos la bienvenida. Estamos muy ansiosos, ha sido un día súper entretenido. Eh, Fue súper ansiosa para empezar ya con el taller, así que sin más voy a partir la presentación. Y vamos a tener también disponible el chat para ir conversando. La idea es hacer un taller o una presentación más bien conversada entre nosotras, conversada con ustedes, y también va a haber momentos de mirar cosas y notar cosas, así que, como decimos, ojo piojo al video que viene y como sobre todo afinar los lentes. Digamos. Voy a comenzar la presentación entonces. Ajá, ajá. Y nos vamos acá. Sí. Bien. 2 segunditos que quiero ver. Acá, ya. Bueno, nosotras siempre partimos conversando o presentándole con una mirada sobre lo que esperamos o el aliento inicial de LEC, que es un aliento que nace post pandemia en un desafío bien abierto, bien compartido, con muchas voces participantes y muchas voces muy dispuestas a colaborar. Eh, y una de las primeras puntos que acordamos era la necesidad de
tener una visión común sobre el aprendizaje del futuro, y ahí rescatamos entonces este statement, esta declaración que viene desde la UNESCO y de reimaginar el futuro de la educación. Como programa vamos a hablar brevemente sobre qué significa este lenguaje compartido desde el marco del LEC para aprender, estrategia, marco teórico, marco técnico, para la política pública en educación sobre enseñanza del lenguaje. Una segunda parte va a ser sobre ya entrar a las prácticas esenciales que están a la base de esta estrategia o que construyen este marco. Y luego ya nos vamos a ir a una parte más práctica sobre notar, esta habilidad de notar el aula en videos, en representaciones, en videos y en transcripciones. Y vamos a cerrar con algunas impresiones y preguntas sobre lo que hemos ido conversando. Para empezar, queremos traer a la conversación unas palabras que nos regala la escritora María José Ferrada para la estrategia y que combinamos con una cita de la querida Mistral, que es enseñar, siempre enseñar, porque queremos que todos los niños, las niñas y los adolescentes cuenten con las palabras necesarias para pensar el mundo que habitan y el papel que desempeñan en él. Estas palabras son un poco la síntesis del foco central del LEC para aprender, que es el lenguaje para el aprendizaje. Entonces, ¿qué es LEC? LEC, leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, primero como foco, como este lenguaje compartido. ¿Y qué es? LEC, por una parte, es una estrategia de la política pública educativa y al mismo tiempo es un marco que orienta esta política educativa y se basa en la relación estrecha entre el lenguaje y el aprendizaje. Desde ahí, entonces, el propósito es fortalecer las habilidades de lectura, de escritura y de oralidad como herramientas de aprendizaje, pero de manera transdisciplinar y desde una mirada de trayectoria desde educación parvularia hasta cuarto medio. LEC para aprender tiene dos fuentes desde las que se nutre teóricamente. Por una parte, el impacto que tienen las habilidades comunicativas o las habilidades del lenguaje en el aprendizaje de cada disciplina. Y por otra parte, toda la evidencia que surge, digamos, sobre el impacto o la evidencia que existe sobre el impacto de las prácticas pedagógicas en el aprendizaje. Por lo tanto, tiene un foco en el docente, el educador, la educadora, como un motor de acción, un motor de cambio en el aula. ¿Qué propone entonces LEC para aprender? Propone un marco técnico, como decía, para la enseñanza. Y este marco es un conjunto de prácticas pedagógicas efectivas que se agrupan en 4 componentes clave del aprendizaje. Ya Graciela les va a comentar sobre eso, que facilitan entonces el aprendizaje de la lectura, la escritura y la comunicación oral para aprender a través del currículum. Por lo tanto, no es solo un marco que aplique a lenguaje. Y las prácticas, entonces, estas 19 prácticas, se agrupan en 4 componentes clave del aprendizaje, que son motivar y comprometer con la lectura, escritura y oralidad, la dimensión roja, a la derecha, promover el desarrollo progresivo del código escrito, la dimensión celeste, la dimensión amarilla, que es enseñar a comprender y producir textos orales y escritos, y la dimensión verde, que es guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad. Graciela les va a comentar sobre cada una de estas dimensiones, pero ¿qué propone este marco, qué propone esta estrategia para llevar a cabo estas 19 prácticas esenciales? Lo que propone es un ciclo corto o un ciclo de apropiación y de ejercitación, digamos, de puesta en acto de las prácticas, que parte por este paso amarillo, digamos, que es autoevaluar la enseñanza, mirar mi propia enseñanza y pensar cómo la práctica esencial aporta o aportaría a mejorar esta enseñanza. Una segunda etapa de introducirse, de aprender sobre la práctica e indagar, digamos, en los elementos conceptuales y elementos como de la didáctica que propone. Una tercera fase tiene que ver con
ensayar la práctica, ensayarla tanto en la planificación, en el diseño de mi enseñanza, pero también ensayarla eh, con mis pares, ensayarlas en contextos más reducidos y más protegidos eh, de colaboración profesional. Para después de ese ejercicio y también de la reflexión que surja de eso, ponerla en acto en el aula, ya llegando a este paso, digamos, verde, de ponerla en acto en contextos reales con mis estudiantes y evaluar posteriormente y reflexionar cómo funcionó este proceso para volver a empezar, ¿cierto? Conectando, digamos, la evaluación y la reflexión con la autoevaluación para volver a empezar un nuevo ciclo. Por lo tanto, es un ciclo que propone ir de a poco, ir progresivamente, son 19 prácticas, ya van a ver que tiene cada una sus componentes, pero lo que propone es ir de a poco e ir haciendo una especie de espiral de aprendizaje que vaya complejizándose e integrando distintos elementos y distintas prácticas. Y también aprovechando la diversidad de públicos aquí y desde el ministerio estamos pensando principalmente en el acompañamiento de profesores en ejercicio y por eso Isabel dice se parte desde el autoevaluar, porque hay un profesor que está haciendo clases y se parte desde ahí, de mi autoevaluación, teniendo este marco y puedo quizás definir un foco. Pero en la formación de profesores quizás se puede entrar al ciclo desde otra etapa, que podría ser introducirse en la práctica porque hay un conocimiento que tenemos que enseñar como formadores de profesores. Entonces, ahí es importante ver que en este ciclo se puede entrar en distintos momentos dependiendo de ese actor con el que al que es como sujeto de enseñanza y de formación o de acompañamiento. Totalmente, toda la razón. Y ahora volvemos a lo que les estaba mostrando Isabel antes sobre estas dimensiones que agrupan las prácticas esenciales y que muestran 4 componentes claves para el aprendizaje de la lectura, porque vamos a ir entrando dimensión por dimensión y además, en el caso de algunas dimensiones, vamos a ir conectando con este ciclo de mejora y viendo cómo usar estas prácticas para esa reflexión docente. Entonces, como les decía la Isabel, tenemos estas 4 dimensiones y vamos a partir por la dimensión roja, que es motivar y comprometer con la lectura, escritura y oralidad. Y partimos con esta dimensión porque muchas veces en modelos de aprendizaje o en modelos de enseñanza a veces se nos queda fuera este factor más cálido, socioemocional, socioafectivo, y por eso es importante también visibilizarlo. Entonces, acá estamos viéndolo desde la perspectiva de la enseñanza. Entonces, ¿cómo yo, docente, educador, educadora, logro motivar y comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad? Y para eso, LEC para Aprender propone 4 prácticas esenciales, es decir, acciones habituales que yo puedo realizar para lograr desarrollar esta dimensión del aprendizaje. Primero, guiar la formación de comunidades. Esto entonces dice, si yo me siento que estoy en la misma con otras personas, siento que estamos juntos, por ejemplo, leyendo, que estamos compartiendo la idea de escribir, que estamos compartiendo frente a la comprensión de un género oral, por ejemplo, si lo comparto con otros, eso me va a provocar cierto goce que va a ayudar a que yo me motive y me comprometa con esa acción. Otra práctica esencial es promover la participación y toma de decisiones. Y aquí se vincula con la agencia que deben tener las y los estudiantes para también favorecer esta motivación y compromiso. Cuando yo como niño, niña, adolescente tengo la capacidad, la posibilidad de decidir sobre algo y que efectivamente se garantice que esas decisiones luego van a repercutir en decisiones pedagógicas concretas, también ayuda a la motivación y al compromiso. Y aquí se pueden tomar decisiones desde cosas muy pequeñas hasta otras más complejas. No sé, uno podría decidir, por ejemplo, el soporte. ¿Voy a escribir sobre el papel o voy a escribir en una pizarra, en la arena, ¿ya? O voy a escribir con lápices de colores o con el lápiz mina o el lápiz pasta, hasta otras decisiones sobre qué género voy a escribir, de qué temas voy a escribir, a la audiencia, que quiero que ese texto, por ejemplo, a quién me quiero dirigir, lo mismo en la lectura, qué temas quiero leer, sobre qué temas quiero escuchar, sobre qué temas quiero conversar.
Entonces, promover la participación y toma de decisiones. La tercera práctica esencial de esta dimensión es construir autopercepción positiva, ya como el docente con el lenguaje puede promover o no, o incluso obstaculizar, ¿cierto?, la percepción que los niños y niñas tienen sobre sí mismos y sobre sí mismos en relación con ciertas áreas del currículum o con ciertos aprendizajes en particular, ¿ya? Aquí, como son principalmente formadores de lenguaje o estamos pensando en esa área, vamos a pensar en los contenidos asociados al área del lenguaje. Entonces, ¿qué percepción tienen sobre eh, ser lectores o lectoras, o sobre ser escritores, escritoras, sobre ser comunicadores orales o no, ya sobre cómo es mi capacidad de escucha y de sostener la atención frente a textos orales, por ejemplo. Pero también esta práctica en otras disciplinas se podría ver en cómo el lenguaje va construyendo esa autopercepción positiva también o no en matemática, en historia, en artes, en educación física, etcétera. Entonces aquí hay acciones sobre cómo destacar los logros, cómo poner una tarea lo suficientemente desafiante para ser motivante, pero también alcanzable para causar ese efecto de satisfacción, sensación de logro. Y por último, tenemos la práctica esencial de ofrecer experiencias de hábito y disfrute. Y aquí es importante eh, poder clarificar esta práctica que a veces es un poco confusa porque sabemos que la motivación y el compromiso son factores que están presentes en cualquier actividad. Sin embargo, para potenciar esta motivación y compromiso, nos plantea la evidencia y la didáctica que a veces es necesario hacer actividades que solamente tengan ese foco, que no sea un elemento transversal siempre, porque sí lo es, en cualquier cosa que yo haga en la vida, necesito una motivación para empezar a hacerlo, que a veces es extrínseca, ojalá sea intrínseca, y sostener esa motivación en el tiempo logrando el compromiso, pero para desarrollarlo de mejor manera en el aula, también tenemos que generar actividades que tengan solamente ese foco, ¿ya? O sea, que no es que yo quiera con, no sé, típico, con la lectura domiciliaria, por ejemplo, yo quiero que los niños gocen con el libro, pero a la vez también voy a hacer una prueba de comprensión evaluando si logran hacer la representación global del texto, extraer información explícita, si logran generar una interpretación, no sé. La idea es que no tenga siempre este a la vez, ¿ya? Sino que haga experiencias que solamente tengan el propósito de gozar, ¿ya? De disfrutar, ¿ya? De desarrollar ese hábito. Claro, Eh, y ahí lo que podríamos añadir es que en esa práctica también no quiere decir que no se haga ninguna pregunta y es como la felicidad solamente, sino que también es, la evidencia señala sobre la importancia de compartir esa experiencia, de compartir con el otro cuál fue mi impresión. En el fondo es generar un espacio que también ese compartir sea un momento gozoso, un momento de disfrute sobre la comunicación. o sea, ahí pueden haber regalos lectores, escuchemos un ratito este podcast, ya cerremos los ojos, pongámonos un antifaz, apaguemos la luz y escuchemos cierto relato, ¿ya? Ujú. ¿Y por qué? Porque quiero compartirlo, quizás a mí me gustó como profesora y quiero compartírselos a ustedes, ¿ya? La siguiente dimensión es la dimensión celeste y es de promover el desarrollo del código escrito. Ya en los primeros años, sobre todo en enseñanza básica, muchas veces esta dimensión se roba el protagonismo, ¿ya? Y por eso es importante ver que es una de las cuatro dimensiones, pero también es importante entender que esta dimensión y desarrollarla efectivamente es habilitante para que niños y niñas puedan desarrollar procesos de comprensión y producción de textos complejos. Y aquí se establecen 5 prácticas esenciales que pueden ayudar a lograr que niños y niñas puedan alcanzar la fluidez de la lectura y de la escritura. Las primeras 2 tienen que ver con ciertos precursores del lenguaje que se pueden ir desarrollando con ciertas acciones didácticas, ¿ya? Entonces, la primera es promover el conocimiento de lo impreso mediante el uso de ambientes de aprendizaje que potencien este conocimiento, ¿ya? Es decir, el conocimiento sobre las convenciones de lo escrito, qué funciones tiene, qué es una palabra, qué es una letra, qué son las mayúsculas, las minúsculas, cómo se ve un texto, por qué este texto está puesto ahí, para qué escribimos, ¿ya? Y que, por ejemplo, dentro de algunos de los recursos del ministerio tenemos una
estrategia didáctica muy concreta que puede servir para desarrollar esta práctica esencial, que es las caminatas de lectura, ya pasearme por el barrio, por la escuela, notando los textos que están a nuestro alrededor y el profesor ahí puede generar ciertas discusiones para conversar sobre esas convenciones del código escrito. La siguiente práctica, que también está vinculada a precursores, es desarrollar la conciencia fonológica y la velocidad de nominación, en donde esperamos que mediante juegos y actividades lúdicas y de forma sistemática se vayan desarrollando actividades que potencien estos dos precursores. Luego viene la PE la PE, les decimos nosotros, es práctica esencial. Ya, la PE de desarrollar el principio alfabético, la codificación y la decodificación. ¿Ya? Que aquí es establecer esta relación, ¿cierto?, entre el grafema y el fonema, y para ello necesitamos hacerlo también con juegos y otras actividades de forma sistemática, ¿ya? Y progresiva también, y no solamente esta relación entre el grafema y el fonema, sino que también cómo hacemos las combinaciones para lograr decodificar y codificar palabras y luego textos. Las dos últimas prácticas esenciales van enfocadas en la fluidez, ¿ya? Y tienen algo en común, que es que en ambas esperamos que se desarrollen en contextos significativos, porque ambas requieren también de reiterar una acción que puede ser tediosa, sino, y al final lograr un efecto contrario, que es querer alejarme de la actividad de leer o de la actividad de escribir. Por ejemplo, en la fluidez de la escritura, a mí me pasa mucho, he escuchado que no quiero escribir más, estoy cansado, ¿cierto? Ya no quiero escribir, ¿cierto? Entonces, la idea es promover experiencias repetitivas, ya reiteradas, en que los niños tengan que leer y escribir, pero en contextos significativos para que no afecte la motivación y esa repetición se pueda llevar a cabo para promover que se alcance la fluidez de la lectura y de la escritura. Sí, quizá ahí yo podría añadir que usualmente hay una tensión entre la expresión de repetitivo y significativo, porque justamente como la enseñanza del código se espera que sea sistemática para justamente alcanzar una fluidez, eh, suele pasar que lo repetitivo se asocia como un elemento negativo o mecánico o como descorazonador de la enseñanza. Me pasa mucho al escuchar a docentes en ejercicio, pero justamente el hecho que sea significativo no debe quitar el hecho de que sea repetitivo. Por lo tanto, esa combinación es importante sobre todo para el desarrollo de ciertas creencias, en eso estoy pensando. Y bueno, y ahí hay también estrategias concretas que se pueden ver en los recursos del Ministerio o en otros recursos como, no sé, actividades lectoras, el recurso de la UNESCO sobre el noticiero escolar, cómo leer una noticia en teleprompter aumentando la velocidad para poder hacer un noticiero, puede ser un contexto significativo de lectura repetida, o en fluidez de la escritura tenemos un video que prontamente esperamos se suba, en donde, por ejemplo, cosas que nosotros hicimos, o por lo menos yo hice muchas veces en el colegio, que era escribir comunicaciones al apoderado, ¿ya? Pero que ahora por lo general se pegan y ahí se pierde la oportunidad de tener un contexto significativo en donde me dictan o donde copiamos algo que es para alguien y tiene un uso real. Y ahora, una vez vistas estas dos primeras prácticas, ¿ya? O sea, estas dos primeras dimensiones, motivar y comprometer, y también el promover el aprendizaje del código escrito, vamos a ver dos conceptos claves para empezar la aproximación más práctica sobre cómo usar estas prácticas esenciales en la formación de profesores o en el acompañamiento a docentes, que son el notar y las representaciones, ¿ya? El notar es la capacidad profesional para observar aspectos relevantes de la enseñanza y el aprendizaje, interpretarlos y tomar decisiones pedagógicas a partir de ellos. Entonces ahí por eso Isabel al inicio les decía mucho ojo piojo, porque la idea es que activemos ciertos lentes profesionales, y esto es bien importante porque nos distingue de cualquier persona. Nosotros sabemos que tenemos una profesión docente y ha sido tan importante avanzar en esa profesionalización, y entonces, ¿qué nos caracteriza? Que nosotros al mirar algo, lo vemos con ese lente profesional y podemos notar cosas a partir de nuestro conocimiento disciplinar, didáctico, ¿cierto? Particulares.
Sin embargo, muchas veces, por las distintas formaciones que hemos tenido, ya por las distintas experiencias, lo que nos damos es muy disímil y a veces es difícil comunicarnos entre nosotros. Y por eso las prácticas esenciales buscan construir un lenguaje común que nos ayude a hablar de esos elementos que vamos notando de una manera más facilitadora de esa conversación y de esa reflexión. ¿Ya? Tener formas de nombrar lo que vemos ayuda a esa capacidad de notar y por lo tanto también a la capacidad de colaborar y comunicarnos en esas reflexiones pedagógicas que podamos tener en conjunto. Quizás sobre notar, hay una cosa importante hay algo importante que aportan las prácticas esenciales y es que para notar no podemos notarlo todo al mismo tiempo. Tenemos que notar con un foco. Entonces las prácticas esenciales, por una parte, nos ayudan a focalizar algunos elementos. Entonces podemos ver un video o una grabación o una transcripción o una narración, que es una representación, desde una y otra vez con distintos focos. Pasa mucho que en la formación docente, tanto continua como inicial, tendemos a verlo todo o bien vemos solo la gestión de aula y no necesariamente estamos viendo los otros elementos de la enseñanza. Y esta expresión o este concepto de notar también lo que invita un poco a hacer es separar esa visión o poder eh, descomponer justamente la práctica, que es el ejercicio que un poco invita a este marco. Y el segundo concepto son las representaciones, que son recursos, ya como imágenes, videos, narraciones o transcripciones, que muestran cómo se desarrolla una práctica pedagógica, permitiendo a quienes aprenden observar sus componentes, decisiones y propósitos. ¿Ya? Entonces, es un algo que nos ayuda a hacer esa representación mental de un elemento muy complejo. ¿Ya? Por ejemplo, como decíamos, desarrollar la fluidez lectora o promover la fluidez lectora. Ya, eso es muy complejo. Entonces, la representación nos ayuda a ver, a tener una imagen mental que se va construyendo con una suma de representaciones de qué significa entonces promover la fluidez lectora. Y por ello vamos ahora a entrar a una práctica esencial, a propósito de lo que decía Isabel sobre el foco, ¿ya? Y además vamos a aprovechar de presentarles con esta primera práctica esencial algunos de los componentes que tiene cada práctica esencial en el documento de LEC para aprender. Ya está el nombre de la práctica esencial, que es lo que les decíamos anteriormente, que está arriba, ¿cierto? En este caso es la práctica esencial, desarrollar el principio alfabético, codificación y decodificación, y luego se especifican los niveles en donde esta práctica esencial se activa, ya se pone en acto comúnmente. Obviamente, dependiendo del contexto, uno podría decidir aplicarla antes o después, pero ahí aparece en los niveles en que está. En este caso, esta práctica esencial se recomienda que siempre esté presente desde nivel de transición a segundo básico. Y luego está la descripción general de la práctica esencial, que es esto que está acá a la izquierda. La educadora o educador, en este caso, realiza de forma sistemática juegos, actividades lúdicas y experiencias significativas que desarrollen el principio alfabético, codificación y decodificación. Y a la derecha hay acciones didácticas, nosotros les llamamos así, que van descomponiendo un poco esta práctica esencial más grande. En este caso, tenemos 3 acciones didácticas, que es presentar la relación fonema-grafema y la escritura de las letras mediante múltiples canales sensoriales. Luego, la B, hacer referencia sistemáticamente a los nombres y sonidos de las letras en distintos contextos. Y finalmente, incluir palabras cada vez más complejas para codificarlas y decodificarlas. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio viendo un video, y la invitación es anotar, ya pensando en este foco para ver qué ven en este video. Entonces vamos a ponerle play y la idea es que les invitamos a tomar nota, primero en su cuaderno ya o en lo que usen para tomar nota, y luego seguro vamos a activar el chat y la conversación unos minutitos porque corre rápido el tiempo para ver qué notaron, ¿ya? Que tiene
la letra M para poder escribirla? Un cerrito, dos cerritos, tres cerritos, gancho. Como dijo la José, vamos a descubrir un nuevo movimiento que es cerrito. Si se dan cuenta, ¿cuántos cerritos tiene la letra M? ¿Cuántos cerritos tiene, Martí? 3. 3 cerritos tiene la letra M. Importante, para poder hacer la letra M, ¿qué tengo que hacer primero? Magda, La línea de escritura. la línea de escritura. ¿Me puedes decir con qué empiezo, Magda? Punto, punto, cruz. Bien, punto, punto, cruz. El punto de inicio de la letra M, niños, va a ser como a la mitad del cuadrito, desde la ventana, y hago el primer cerrito. Ahí voy a bajar, bajo y subo, y hago el segundo cerrí, bajo y subo, tercer cerrí, bajo y gan, y ahí tengo la letra M. Lo vamos a repetir todos juntos. Cerrito, cerrito, bajo y subo, cerrito, Cerrito, bajo y subo, cerrito, cerrito, bajo y gancho. Ya, lo podemos hacer todos juntos con el dedo en el aire. Dedo en el aire. Empiezo en la ventana o en la puerta. En la ventana, gracias Marti, gracias Emilio. 1, 2, 3. Cerrito. cerrito, Bajo y subo. bajo y subo, Cerrito. cerrito, Bajo y subo. bajo y subo, Cerrito. cerrito, Bajo y gancho. bajo y gancho. Ahora lo vamos a practicar de una manera especial que lo hicimos con la letra J también. Y es que ahora todos nos damos vuelta hacia la ventana y vamos a usar la espalda de nuestro compañero para hacer la letra. Pongo mi dedo en la espalda de mi compañero y digo, cerrito, Cerrito, bajo y subo, bajo y subo, cerrito, cerrito, bajo y subo, bajo y subo, cerrito, cerrito, bajo y gancho. bajo y gancho. Ya vimos cómo se escribía la letra M, pero ustedes van a tener que escribir la palabra mamá. Vamos a ver hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, ojalá hayan podido tomar nota y ahora nos gustaría que pudieran poner en el chat todo lo que vieron en este video pensando en el foco, ¿ya? Hacemos la práctica si quieres. Pongamos la práctica que puede ayudar, ¿ya? Entonces vamos a dar unos minutitos ahí para que pongan en el chat y de ahí podemos dar algunas palabras. Sí, la pregunta es, tú, la pregunta es, ¿qué vieron en el video? Exacto. Sí, eso es. Exacto. Está tímido el chat. Está tímido el chat, sí. Graciela Ahumada, mi tocaya, dice, presentación de la relación fonema-grafema y la escritura de las letras. Ese es un primer acercamiento, ¿cierto? Efectivamente ahí Graciela identifica la acción predominante que está en el fragmento del video. Después dice la representación y práctica de la consonante M
a través del canal sensorial y además la ubicación espacial para el trabajo con la misma consonante. Entonces ahí Cecilia va profundizando un poco lo que dice la acción didáctica muy condensadamente, se agrega algunos elementos de esta parte más táctil, de guiar la escritura eh, pensando en la ubicación espacial. Representan el grafema M. Se me fue para atrás. Representan el grafema M de manera oral, táctil, por ejemplo, cuando la realizan en la espalda del compañero, y visual cuando la profe escribe la M en la pizarra. Aquí Daniela, además de referir a lo que ya había dicho Graciela, va señalando la evidencia que le permite, como dónde claramente lo pudo ver en el video. Presenta el grafema y su ubicación, la letra trazando en el aire antes de pasar al papel. Alejandra dice, docente pregunta sobre cómo se escribe la letra M. ¿Qué tiene la letra M para escribirla? 3 cerritos y gancho, contesta un estudiante. ¿Cuántos cerritos tiene la letra M? ¿Qué es lo primero que debo hacer? La docente modela la escritura de la letra M y acompaña los movimientos articulando el discurso de cómo se produce la letra con un lenguaje específico. Cerrito, subo y bajo, gancho. Se escribe la letra en el aire y luego en la espalda del compañero. Trabajo multisensorial. Ahí Alejandra va describiendo con más detalle efectivamente lo que ve en el video, que dijo el profesor, la profesora, que dijo la estudiante, y algunos elementos importantes para lograr esta práctica esencial. ¿Ya? Que, bueno, nosotros nos vamos viendo que a veces se queda que es importante ir describiendo un poco más estas acciones didácticas para entenderla más profundamente, porque condensan mucha información. Daniela dice, presenta la escritura de la letra M mediante diferentes canales sensoriales. Reforzando lo que ya se había dicho, se nota que hay una rutina, los niños y niñas conocen algunos códigos de la clase, también hay un modelaje claro. Y aquí, Natalia, si nos pudiéramos ir al lenguaje de la práctica, pensando en este lenguaje común, el que sea una rutina, nos dice que hay algo que está en lo más importante de la práctica, o sea, la práctica en su totalidad, que es lo sistemático. ¿Ya? Entonces, si vemos que hay una rutina, que los niños ya saben un poco qué hacer, cómo actuar, que es lo que da cuenta de una rutina, vemos que seguramente, aunque no tenemos la evidencia completa, esta profesora lo más probable es que lo esté haciendo de una manera sistemática, que ayuda a apropiarse de ese lenguaje. Por ejemplo, pensando en la descripción que hacía recién Alejandra, de decir que la niña, al hacerle la pregunta, ¿cómo se escribe esta letra?, diga, tiene 3 cerritos y gancho, lo más probable es que si le preguntamos a cualquier niño, no sea la primera respuesta. Es porque seguramente se ha ido usando un lenguaje específico para presentar este contenido. Y ahí Natalia incluso nos permite irnos a otra práctica esencial, ¿ya? Porque hay, a propósito de lo que decía Isabel, es difícil no verlo solo con este foco, ¿ya? Y además la práctica del código por lo general siempre se conecta con las prácticas de enseñar explícitamente procesos de comprensión y producción, porque está también el modelaje, está la enseñanza explícita de ciertos conocimientos que vamos a ir viendo justamente después en la presentación. Interesante eso lo que dice Valeria. Valeria señala oral, porque escuchan cómo se realiza la letra. Y táctil lo realizan en el aire con su dedo índice y en la espalda de su compañero. No, se relaciona un poco, creo, con lo que decías del modelaje, como que creo que está como está conectando con eso. Vamos a la siguiente, si te parece. Sí, lamentablemente por tiempo no podemos profundizar mucho más, pero les quiero contar mi experiencia al ver el video también. Después vamos a llegar a eso, a la parte más de preguntas e impresiones, pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, a pesar de que tengo la teoría muy puesta sobre lo importante de notar, sobre focalizar, yo al tiro empiezo a pensar, nos pasa aquí como la interacción de aula. Se me va al tiro como la interacción de aula, el completar la oración, y uno es como, no, no pienses en eso. Mi foco aquí está en otra parte, ¿ya? Cuando miremos eso lo vamos a afinar con otro foco, pero lo importante como de focalizar para poder tener una reflexión pedagógica más profunda sobre cosas, ¿ya? Porque la práctica docente es sumamente compleja. Entonces, si miramos todo, todas las veces, es muy difícil concentrarnos en avanzar en este ciclo de mejora, ¿ya?
Y además, muchas veces nuestros ojos, lamentablemente, o el mío en particular, se va a lo crítico, ¿ya? Como, no, no, no. Entonces, qué importante es ver esas acciones que sí estamos notando, ¿ya? Que sí estamos viendo y cómo eso nos puede servir para representar la práctica, ¿ya? Para representarla desde modelos positivos, porque muchas veces, o por lo menos en mi formación docente, tuve muchos, usted no lo haga, pero muy pocos modelos de qué sí es lo que esperamos. Y que a veces puede ser que no la totalidad, pero sí focalizar en qué sí está bien para mantenerlo. Vamos a la siguiente dimensión. Ya. La siguiente dimensión es la de la dimensión verde, que es guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad. ¿Ya? Y aquí nos vamos ya al texto propiamente tal y a cómo la lectura, la escritura y la oralidad son herramientas muchas veces para aprender en las distintas asignaturas del currículo o núcleos de aprendizaje también si pensamos en la educación de párvulo. Entonces, estas prácticas, las de esta dimensión, se activan cuando estas habilidades comunicativas se están ocupándose como un medio para aprender otra cosa. No es cuando son el fin, sino que cuando son un medio, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El lenguaje es más difícil verlo porque por lo general uno está ocupando la actividad de leer como fin, ya estamos enseñando a leer, enseñando a escribir, enseñando a hablar, enseñando a escuchar. Pero igual pasa que a veces la ocupamos como herramienta y no como fin. Por ejemplo, si estamos desarrollando una actividad que sea de gusto y disfrute solamente, ya para desarrollar el gusto por la lectura, lo más probable es que tengamos que guiar la comprensión de ese texto para que se produzca el gusto, porque si no entendemos nada, es imposible o muy difícil que se produzca el gusto. Entonces vamos a tener que desarrollar algunas acciones para guiar. O no sé, si estamos aprendiendo sobre algún contenido de, no sé, estamos aprendiendo sobre una figura literaria para tener herramientas para interpretar algún texto y vamos a ver la definición de una figura literaria. Ahí no es que en ese momento vamos a enseñar el género definición, sino que la definición va a estar al servicio o como herramienta para comprender cierta figura literaria. Entonces, en ese momento no vamos a decir las definiciones siempre parten con un sustantivo y luego caracterizan. No nos sirve dar esa información en ese momento. Lo que queremos hacer es que los estudiantes comprendan esa definición para apropiarse de qué caracteriza cierta figura literaria y luego ocupar ese conocimiento en la interpretación quizás de un texto o en la evaluación sobre cómo funciona cierto recurso lingüístico. Entonces, cuando la lectura, la escritura o la comunicación oral son una herramienta, activamos esta dimensión. Y para eso, desde el marco del EC para Aprender, hay 5 prácticas esenciales. 2 de ellas están muy vinculadas a la interacción de aula, a cómo tener una interacción de aula rica que promueva aprendizaje. Y ahí tenemos conducir discusiones productivas, en donde se promueve una interacción de aula en que no solamente hable el docente, sino que también niños, niñas hablen e interpreten lo que dicen otros y otras para construir el aprendizaje. Y una segunda práctica que se vincula mucho y muchas veces están en una misma interacción solapándose, elicitar e interpretar el pensamiento, que es que yo como docente pueda sacar fuera lo que piensan las y los estudiantes, como escudriñando en ese pensamiento, para entender qué realmente está pasando y ahí transformarlo. Luego tenemos 2 prácticas esenciales que son estas que ayudan a los procesos de comprensión y producción. ¿Ya? Entonces, si estamos leyendo o escuchando algo como medio para aprender, yo tengo que guiar la comprensión para que ese texto que estoy leyendo o escuchando se vuelva efectivamente un trampolín para el aprendizaje y no un obstáculo, ¿ya? Porque muchas veces, no sé, estamos en ciencias o en historia ya y les decimos lean la página 58 del texto escolar y luego hagan las actividades. Y estoy esperando que al leer la página aprendan cierto contenido para aplicarlo luego en actividades. Pero para muchos estudiantes que quizás no tienen habilidades desarrolladas o desempeños avanzados quizás en la comprensión de ese género o que no tienen conocimientos previos necesarios para comprender ese texto,
lo más probable es que ese texto al final sea un obstáculo, una pared, y no un trampolín, que es lo que necesitamos para, en este caso, ¿ya? Entonces, lo que activamos es guiar la comprensión de esos textos, dando ayudas para que las y los estudiantes puedan comprenderlo y así usar ese texto como herramienta en cada una de las asignaturas. Y lo mismo con la producción. Muchas veces, incluso en evaluaciones, decimos, justifica, ¿ya? Explica el procedimiento que usaste para resolver tal problema matemático. Y el foco ahí no está puesto quizás en evaluar la explicación, no era el fin, está siendo solo un medio para saber si sabe ocupar cierta estrategia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar ciertas ayudas como pies forzados, palabras que estén en una cajita que los pueda ayudar a expresar lo que quieren decir? Y así que la escritura, en ese caso, en ese contexto, por ejemplo, o mi capacidad de hablar, no se vuelvan un obstáculo para poder desempeñarme en ese aprendizaje en particular. Entonces ahí activo ciertas ayudas para guiar la producción. Y finalmente, enseñar vocabulario, porque si bien muchas de las palabras nosotros las aprendemos de forma incidental, con un contacto frecuente con ciertas palabras, también hay algunas otras que necesitamos que se enseñen explícitamente para poder comprenderlas, ¿ya? Y aquí especialmente hacemos énfasis en el vocabulario transdisciplinar que muchas veces es invisibilizado y no se enseña tan explícitamente, con palabras como proceso, sistema, componente, características, fundamentar, ¿ya? Y que están muchas veces en el contexto escolar, pero para algunos estudiantes pueden ser palabras que nos saltamos y que no entendemos y que por lo tanto se pueden volver un obstáculo, ¿ya? Y esas 5 prácticas entonces nos ayudan a guiar el aprendizaje cuando las habilidades comunicativas son una herramienta. Y aquí vamos a ver una práctica en particular, que es guiar la comprensión. No voy a... Nos queda poquito tiempo, vamos a leer algunas de las acciones y vamos a ver nuevamente un pedacito de un video para que hagan ese ejercicio de notar. Si quieren van escribiendo el tiro en el chat porque vamos a ahorrar tiempo para ir haciendo este ejercicio de notar. ¿Ya? Entonces, la práctica esencial, les recuerdo el título arriba está de la práctica esencial general, pero luego está la bajada de cómo esa práctica se ve en este nivel. En este caso, la práctica de sala cuna a segundo básico, es que la educadora o el educador guía la comprensión de textos, orales, escritos o multimodales, asociados a los núcleos y asignaturas para ampliar el conocimiento de mundo de niños y niñas, y para ello realiza las siguientes acciones didácticas. Formula una meta específica de comprensión, mostrando para qué se va a leer, escuchar o mirar un texto en particular. ¿Ya? Como el texto se va a usar como un medio para aprender, es muy importante visibilizar para qué entonces estamos leyendo o escuchando o mirando ese texto. Luego, otra acción es usar, al guiar una lectura, una entonación y expresión gestual y corporal acorde al contenido del texto que desea que comprendan, focalizando en elementos que ayuden a comprender. Entonces, si yo quiero ayudar a que comprendan un texto complejo, ¿ya? Puede ser que mi entonación o mis gestos vayan ayudando a segmentar esa información, a focalizar en elementos claves que enfatizo con mi tono de voz, ¿cierto? O con mi volumen. Entonces, también puedo ocupar esos elementos como ayudas. Luego, entrega diferentes ayudas para que los niños y niñas relacionen el texto con otros textos, intereses y conocimientos previos. Realiza preguntas que promueven expresiones tempranas de comunicación en torno al texto, esto principalmente en educación de párvulos. Realiza diversas preguntas pertinentes al texto que apunten a extraer la información relevante y así construir el significado y destrabar dificultades de comprensión. Usa las ilustraciones del texto para ayudar a comprender y posibilita que niños y niñas escuchen y observen varias veces el mismo texto, focalizando en distintos elementos, y destaca y recapitula las ideas clave del texto en función de la meta de comprensión. Entonces, nuevamente, ¿qué ves en este video? Vamos a observar un pedacito de un video en donde se guía la comprensión de un texto informativo sobre la función de los pulmones en estudiantes de segundo básico. Y ahora, levantando la mano, ¿para qué sirve el aire que tenemos alrededor? Para respirar.
para respirar, ¿ya? ¿Dónde va ese aire que ustedes dicen que respiramos? ¿A dónde va? En la nariz. ¿Ya? Y después de la nariz, ¿a dónde podría ir? Ahí, al Santiago, después, ¿a dónde iría? A los pulmones. A los pulmones. Ah, y eso es lo que vamos a averiguar en mayor profundidad hoy. ¿Para qué nos sirven los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a saberlo leyendo un texto. El texto dice, respira hondo. A ver, respiren hondo. Ah, ya, respiramos hondo. Después dice, el oxígeno es un gas que es parte del aire. Al respirar, ¿qué creen ustedes que respiramos? ¿Qué respiramos? Aire. Aire. Y el texto nos acaba de decir algo. ¿Qué tiene el aire que respiramos? Oxígeno. Oxígeno. Exacto. Obtienes oxígeno al respirar aire hacia los pulmones. ¿Quién me puede decir qué era el oxígeno? El oxígeno es un gas que es parte del aire. ¿Y cómo supiste eso, Aranza? Ah, Aranza volvió al texto. Y en el texto dice que el oxígeno es un gas que es parte del aire. Entonces, para recapitular, el oxígeno no es el aire que respiramos, es una parte del aire que respiramos. Después dice, obtienes oxígeno al respirar aire hacia los pulmones. ¿Y por qué creen que necesitamos el oxígeno? ¿Para qué necesitamos el oxígeno? A ver, Maite, ¿para qué necesitamos el oxígeno? Para respirar. Para respirar. ¿Y para qué necesitamos respirar? Porque si no morimos. Porque si no morimos. Entonces, una idea muy clave que nos debe quedar a todos y todas claro. Yo necesito respirar para obtener oxígeno y así poder vivir. Luego, si nos fijamos en el texto, en la parte de aquí, miren, de aquí donde está mi puntero, aparecen unas imágenes y hay números. ¿Por qué creen que están esos números? ¿Yo tengo que leer desde cualquier lado? No. ¿Por dónde comienzo a leer? Por el número 1. ¿Y después? ¿Con cuál sigo? El número. ¿Con qué número sigo? El número 2. Exacto. Si me salen los números es porque me va indicando que hay una secuencia que debo ir desde el 1 al 2, porque esos son los pasos que van ocurriendo. Dice 1. Al inhalar, el aire entra por... Ya, vamos. Me gustaría seguir viendo. No sé si, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces ahí vimos un poquito de una representación de la práctica esencial, guiar la producción. Y entonces nos ponemos excelente de esa práctica. Veo que ahí Eliana ya escribió, dice, la profesora lleva a los niños al texto permitiéndoles reconocer información explícita, trabajando la habilidad de localizar. ¿Ya? Y aquí sería bueno que explícitamente, ahí Eliana se nota que se pone un lente muy profesional y hace un análisis, ¿cierto?, de qué habilidad se está trabajando, localizar, qué específicamente, qué acciones nos permiten, qué cosas del video vimos que permiten llegar a ese análisis, sería bueno también revisarlo. ¿Qué pregunta hizo? ¿Cómo los llevan? ¿Cómo los lleva hacia allí? Nicole Rivera dice, establece una meta clara, una meta de lectura antes de comenzar a leer el texto. También, si uno tuviera más tiempo y pudiéramos volver y ponerle pausa al video, podríamos ir viendo explícitamente qué palabras dijo la profesora que los lleva a reconocer esa meta de lectura. Y entonces ahí Nicole se va a la acción A. Eliana, en cambio, está hablando de la acción E. Realiza diversas preguntas pertinentes para el texto que apunten a extraer información explícita e implícita. ¿Notaron algo más? Daniela dice, realiza preguntas pertinentes para el texto. ¿Para qué sirve el aire que está a nuestro alrededor? ¿Por qué necesitamos el oxígeno? ¿Ya? También es la acción E, a propósito de lo que decía Eliana, pero ya pone explícitamente qué pregunta en específico. Sería importante, si tuviéramos la posibilidad aquí de profundizar,
¿por qué creemos que son pertinentes? ¿Ya? Y ahí tendríamos que ver el texto y, y ver qué hace que esa pregunta realmente sea pertinente. ¿Por qué es necesario hacer esa pregunta para que sea una ayuda? ¿Qué obstáculos tendría el texto que necesitamos hacer esas preguntas para ayudarlo a comprender? Se observa también F usa las ilustraciones del texto para ayudar a comprender conceptos e ideas. Al final del texto no pudimos ver cómo continuaba, pero efectivamente se ve que va ayudando a notar esas ilustraciones y guiando cómo se leen. Eh, y anticipa que es una secuencia y que entonces vamos a leerlo de esa manera. Y quizás una pregunta interesante sería, porque han hablado harto de las preguntas. Uh-huh. Estas preguntas surgen en el transcurso de la clase, en términos de qué veo, son preguntas pertinentes, pero ¿por qué son pertinentes? ¿Pertinentes para qué? Entonces, eso como que me gustaría preguntarles para ver que han hablado harto de las preguntas, ¿son preguntas que ocurren durante la clase? ¿Creen que la docente hizo estas preguntas durante las clases? ¿Las hizo antes? ¿Qué hace que sean pertinentes? Natalia dice, guía la lectura con preguntas explícitas, obligándolos a volver al texto. Ujú. También guía en cómo leer el texto cuando el formato cambia, enseñándoles cómo leerlo. Claro. Y ahí está, habría que ver cómo eso de, ¿por qué dice obligándolos? ¿De qué manera los obliga? Y aquí También. para ver qué acción específicamente notamos. Y claro, ahí decimos lo obliga, o sea, puede ser una consecuencia, pero específicamente la acción que vemos es que ella dice, los buenos lectores vuelven al texto, ¿ya? Y entonces va instalando una idea sobre qué es ser lector y cómo leemos este texto, cuando estamos leyendo para aprender, por ejemplo. Vamos a la siguiente, Sí. para que alcancemos a ver la última dimensión, Sí. si te parece. Bueno, si se fijan, hemos visto minutitos muy cortos de los videos. Hay una... Parece que se atrasa un poquito. Dice que las preguntas son pertinentes porque vuelve a las palabras que son el objetivo de la clase. Uh-huh. Efectivamente, el oxígeno, el aire, son preguntas que preparan, ¿no? Uh-huh. Y ahí vemos una conexión entre la acción A, que es la meta. Esa tiene que estar permanentemente guiándonos en todas las otras acciones didácticas. No podemos irnos de la meta para ver todo esto. Yo cuando veo, también creo que la profesora usa una entonación adecuada también, va haciendo énfasis en ciertas palabras y podríamos ir escudriñando. A veces uno tiene que ver más de una vez la representación para poder detectar o notar todos los elementos que están ahí. Y por eso me imagino que Nicole dice, ¿dónde podemos encontrar esos videos? Ya les vamos a contar. Y ya les vamos a señalar. Alejandra, creo que había 3 tipos de preguntas al inicio para levantar ideas iniciales antes de introducir el texto, luego pregunta para comprender las ideas del texto y al final pregunta sobre la metacomprensión. Bueno, y aquí es importante, bueno, les vamos a contar que vimos un pedacito de la clase, ahí se ven algunos cortes, pero se busca dar como una cápsula de lo que es la clase para poder representar esta práctica de guiar la comprensión. Super. Y nos vamos a la última dimensión, ¿ya? Para tratar de estar en el tiempo, que es, muchas veces se confunde con la dimensión anterior, con la verde, porque también está enfocada en los textos, ¿ya? Y en los procesos de comprensión y producción, pero aquí no es cuando es un medio, es cuando es el objetivo, cuando es el fin, cuando queremos enseñar explícitamente un proceso de comprensión y producción, ¿ya? Por ejemplo, en el video anterior, la profesora nunca decía, aquí estamos localizando información explícita, ¿ya? Cuando tú localizas información explícita, haces tal cosa, porque ese no era el objetivo. El objetivo no estaba enseñar una habilidad de comprensión de lectura, el objetivo era aprender sobre los pulmones. Entonces, si yo le empiezo a dar contenido de los procesos de comprensión, vamos a distraernos del objetivo. Ahí era un medio. En cambio, aquí, en la dimensión amarilla, se activa cuando efectivamente es el proceso de comprensión y producción el objetivo, ¿ya? Y ahí entonces el texto se vuelve el medio, ¿ya? Porque obviamente yo tengo que enseñar un proceso de comprensión y producción con un texto, ¿ya? Con una consigna de producción o con un texto que vamos a comprender, ya sea oral o escrito. Entonces ahí el texto se ocupa de medio, ¿ya? Pero lo que yo quiero y lo que busco es enseñar ese proceso,
o ese contenido importante para los procesos de comprensión y producción. Y aquí hay 5 prácticas y esta dimensión en particular funciona un poco como un ciclo, ¿ya? Como una secuencia. Entonces, cuando yo quiero enseñar explícitamente a comprender o producir textos, parto enmarcando esa situación en una experiencia de aprendizaje significativa, ¿ya? Una experiencia de aprendizaje marcándola en situaciones comunicativas que sean auténticas y lo más auténticas posibles y significativas. Entonces, vamos a comprender para qué, vamos a producir para qué vamos a aprender sobre este contenido en particular. Luego, una vez que hemos gatillado esa necesidad de aprender este contenido, enmarcándolo en una situación comunicativa, explicamos conocimiento clave. Y aquí, por ejemplo, podríamos irnos al video de código, pero mirarlo con otro lente, en un contenido que puede ser muy simple, pero que igual pasamos por estas prácticas. Queremos explicar cómo se escribe los movimientos de la letra M. Entonces, para explicar ese contenido, yo tengo que asegurarme que saben lo que es un cerrito, lo que es un gancho. Tengo que quizás asegurarme que saben, por ejemplo, la profesora ocupa conocimiento, pero la primera vez lo debe haber explicado sobre esto de punto, punto, cruz, que ellos ocupaban para poder tener claro dónde comenzar a escribir. Todo eso son conocimientos claves que en algún momento, aquí se veían más en aplicación, pero que en algún momento la profesora tiene que haberlos explicado explícitamente. Esta es la línea de escritura, vamos a tener un arriba, un abajo, ¿cierto? Hay letras que llegan hasta el cielo, letras que bajan hasta el pasto, ya no me acuerdo cuál es la metáfora que se usa. Subterráneo, Sí, hasta no el sé. subterráneo. ¿Ya? O sea, el cerrito siempre va a ser de esta manera, ¿cierto? Entonces se explican conocimientos claves, desde esos simples, pero si el propósito es otro, uno explica, no sé, qué es un verbo, uno explica qué es un artículo informativo, ¿ya? Un objetivo de lenguaje, ¿cierto? Uno explica una estrategia de comprensión de lectura. ¿Qué es visualizar? Visualizar lo vamos a entender como tal cosa. Y una vez que uno explica algunos elementos, nos vamos a modelar procesos de comprensión y producción. Y la idea es que uno modele eso y conecte con la explicación. ¿Ya? Entonces ahí modelamos y se ve cómo la profesora modela cómo se hace la letra, cerrito, abajo, subo, ¿cierto? Y también podríamos modelar cómo escribir un artículo informativo o podríamos modelar cómo visualizo haciendo pensamiento en voz alta, mostrando de qué manera lo hago. Y luego vamos transfiriendo progresivamente la responsabilidad. También lo vemos en el video de la profesora recién con la M. Ella primero lo muestra, luego le dice a los estudiantes que digan con ella cómo hacerlo, luego vamos todos juntos, ¿ya? Y me imagino que posteriormente lo van a hacer no todos juntos, sino que cada uno y ella va a observar y retroalimentar, que sería llegar a la práctica independiente. Y lo mismo así con procesos más complejos de comprensión y producción. Leamos todos juntos, hagamos todos juntos la estrategia de visualizar, luego hazla tú y yo te retroalimento hasta que la puedes ocupar independientemente. Y finalmente, la práctica que ya aquí se deja la secuencia, sino que es una práctica que va atravesando cada uno de estos momentos, que es la reflexión sobre los recursos de la lengua, en donde nosotros como docente potenciamos la reflexión sobre los recursos de la lengua durante los procesos de comprensión y producción. Y aquí tenemos que activar un conocimiento disciplinar para ver qué recursos de la lengua efectivamente son necesarios de enseñar para poder promover ciertos procesos de comprensión y producción. Por ejemplo, si estamos hablando de la estrategia visualizar, quizás sería importante hablar sobre los adjetivos y reconocerlos en el texto para permitirme visualizar algunos elementos, ¿ya? Entonces, se activa esa última práctica esencial. Entonces tenemos un minuto para mostrar la última práctica de esta dimensión. Sí, y aquí vamos a también, quizás no vamos a poder profundizar en el análisis, solamente mostrarles que esta práctica esencial, reflexionar sobre los recursos de la lengua, por ejemplo, podemos encontrar otro tipo de representaciones, o podrán encontrar próximamente podrán encontrar otro tipo de representaciones, no solamente videos, porque decíamos las representaciones pueden ser videos, pueden ser imágenes, pueden ser transcripciones, pueden ser audios, ¿ya?
2 segundos, ¿ya? Y en este caso, en la estrategia se han preparado ciertas fichas por práctica en que van a poder encontrar algunas representaciones que son descripciones o transcripciones de clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿puedes subir un poquito? Decimos cómo se... Eh, entonces aquí tenemos un ejemplo de segundo básico, en donde van a ver cómo se ve esta práctica en acción y dice, en esta experiencia de aprendizaje se despliegan tales acciones didácticas y se vuelven a retomar y se explica cómo se despliegan y luego, o antes, está descrita y luego está descrita Se presenta la situación y luego se transcribe en el fondo la interacción entre la profesora y los estudiantes. Y se va comentando en el fondo cada práctica. Eso, tengo el mouse como que se Estaba me trabado. saltó. Entonces ahí vemos otro tipo de representaciones y es importante señalar que no es que una sea mejor que otra, sino que un conjunto de recursos nos van ayudando a hacer esta representación, porque en el fondo la representación tiene dos significados. Uno son las representaciones, este plural, que son las cosas que yo ocupo como formador de profesores o como acompañante de profesores, o incluso yo misma como en mi autoaprendizaje, también puedo googlear y buscar representaciones, videos, imágenes, descripciones, ¿cierto? Audios, son las representaciones, pero que me ayudan a mí a tener una representación mental sobre lo que significa cada práctica. ¿Ya? Quizás lo interesante de las transcripciones es que nos permiten, por ejemplo, analizar ya sea en la formación inicial o continua, con un trozo de texto cortito, digamos, con un fragmento de texto corto, cómo se da la práctica, poniendo foco, por ejemplo, en analizar la pregunta que hace la docente, en este caso, por ejemplo, como es reflexión metalingüística o reflexión sobre los recursos de la lengua, es interesante cómo la educadora o la docente hace preguntas sobre estos adjetivos y cómo va conectando eso. Entonces, es interesante verlo desde el texto, porque primero es fijo y también te permite poner foco en la pregunta, que es un poco en el decir del profesor o profesora que es en buena parte cómo se despliega, cómo se pone en acto una práctica. Sí. Y voy a volver al Canva. Dale. Y con eso ya hicimos una pasada por las 4 dimensiones y eso nos hace la suma de 19 prácticas esenciales que pueden verse hartas, pero en realidad les juro que hemos tenido la intención ahí con Alejandra también que participó en la construcción de este marco, Sí. de que fueran la menor cantidad posible y un esfuerzo enorme de sintetizar lo que señala la evidencia sobre las prácticas efectivas para enseñar todas estas habilidades comunicativas, porque estamos pensando que es enseñar todas las dimensiones de lo que implica leer, escribir y comunicarse oralmente y además en toda la trayectoria, desde sala cuna hasta cuarto medio. Y además en todas las asignaturas del currículum. Por lo tanto, hay un esfuerzo enorme por tener solo 19 y también por agruparlas en dimensiones que las hagan más comprensibles y que nos ayuden a decidir cuándo activar una u otra práctica esencial. Y para iniciar estos minutos de como impresiones y preguntas, que era lo que nos planteaba Elena, tenemos una pregunta, que es ¿qué usos les darías a estas representaciones en la formación de profesores? Nosotros nos imaginamos mucho, pero quisiéramos, después de que hemos visto algunas pildoritas de los recursos que están, o que queremos ver qué usos les darían, si ustedes ya usan, qué usos les dan, y también ampliar la pregunta, no solamente la formación de profesores, sino que también el acompañamiento a docentes, sobre todo si hay personas de fundaciones o jefas de UTP o directores, y también incluso qué usos le daría si yo aquí hay un profesor de aula y que solamente quiero buscar mi autoaprendizaje. Voy a dejar de compartir y voy a dejar la pregunta en el chat. Y también les voy a dejar en el chat
el enlace del sitio web de LEC para Aprender, que está ubicado en Currículum Nacional para que puedan, ahí está el documento con todas las prácticas descritas, hay algunos videos ya subidos, hay distintos recursos y también quería contarles que durante este año vamos a estar subiendo material, estos videos que revisamos, estos videos son un poquito una primicia en este taller chico, pero ya hay videos, algunos videos disponibles y vamos a seguir publicando material como, por ejemplo, las fichas. Igual si quieren comentar otra cosa que no sea la pregunta, También. también puede ser. Claro. Lo importante es que comenten, que nos Sí, digan y algo. parece que el chat Sí. se atrasa un poquito con... Ya. Pero igual pueden activar, o sea, pueden pedir la mano, podemos También. hablar, no solamente por chat. Porque la sé, de comunicarse oralmente. También. Ahí está el sitio web. Ujú. Gracias, Nicole. Dice que el SLEP de Barrancas quiere seguir fortaleciendo LEC para aprender en su SLEP. Eso, y que le gusta mucho, digamos, la forma en que lleva la teoría a la práctica. Cecilia. Buenas tardes, un gusto poder participar de este espacio. La verdad es que conozco la implementación del LEC desde la jefatura técnica en una escuela que terminé hace poco de trabajar y quise invitar a esta charla también a una profesora de lenguaje que está por ahí, que es Eliana, que dio sus comentarios. También Eliana. tenemos a Susana Acevedo, que es la encargada de CRA de la escuela Eusebio Lillo, perteneciente a SLEP Los Libertadores. Un poco para que se impregnen de lo que significa LEC. La verdad es que tengo una excelente experiencia con el trabajo a partir de aquello y creo que nos serviría mucho como escuela para tener esta guía, este marco referencial, porque la verdad es que está todo muy claro y muy bien dicho y sé que en la práctica funciona, ¿ya? Así que si bien es cierto, nosotros hoy día estamos con una serie de programas y de proyectos que forman parte de nuestra escuela, entre eso Primero Lee, creo que perfectamente pueden caminar de la mano, ¿ya? Así que también conozco cómo a partir de LEC se puede transversalizar el aprendizaje, o sea, que esto no sea solamente en el área de lenguaje, sino cómo trabajarlo de manera interdisciplinaria con otras asignaturas. Así que muy agradecida de poder participar de este espacio. Salud. Muchas Gracias a ti. gracias, Cecilia. Muchas gracias. Daniela dice que... Daniela dice que le pareció muy útil y positivo ver las acciones que sí vemos, lo que sí vemos, y sobre todo los modelos positivos que sí está bien para mantenerlo. Claro. Y Natalia dice, me interesa estar al día en las prácticas esenciales a pesar de que hago clase en segundo ciclo. Veo que hay brechas que fortalecer y por otro lado tengo la presión de los docentes de media sobre las habilidades que esperan los estudiantes que tengan. Así que todo súper nutritivo. Mi colegio trabaja con el programa AILEM. Está súper alineado con esto. A veces queremos darle más peso a una dimensión que a otra. Me gustaría saber, Natalia, por qué dices a pesar. No sé si dice a pesar de que hago clases en segundo ciclo. Sí, igual es un buen punto a propósito del tema de segundo ciclo, primer ciclo. Yo mientras explicaba vocabulario pensaba que vocabulario es clave porque es una de las cosas que genera la brecha cuando llegan los estudiantes a educación media. Yo soy profe de castellano de media, entonces una de las distancias que más se generan tiene que ver con este vocabulario transdisciplinar que decías tú. Entonces, y muchas veces incide esa, digamos, falta de repertorio del vocabulario en el ejercicio de la lectura, por ejemplo, en voz alta, porque simplemente la palabra no existe en la boca. Entonces, creo que ahí hay un punto súper como
que une, pero también se genera esa distancia, ¿no? Entre básica y media. Yo quería clarificar, por si acaso, si es a pesar de segundo ciclo, quizás si se malentiende que o sea, que las prácticas son solamente para básica, los ejemplos, Claro. o como el primer ciclo, decir que son para toda la trayectoria y que los ejemplos que pusimos estaban más centrados en primer ciclo, pensando en el público, que principalmente en esta red están profesores de enseñanza básica de los primeros años, pero las prácticas esenciales y también las representaciones, y aquí aprovechando de hacer la propaganda, las representaciones, hay representaciones que van a estar subidas tanto de educación de párvulos como de cursos de educación básica de toda la trayectoria y también representaciones de enseñanza media, para mostrar esa variedad de contextos, porque también cuando uno usa una representación, mientras más cercana esa representación esté de mi realidad, yo me conecto más con eso y de hecho, sobre todo en formación continua, estoy más abierta a que esa representación me haga sentido. Y es más fácil como transferir el aprendizaje de algo que está más cercano a que algo que está más lejano. Entonces van a haber representaciones de todos los niveles educativos. Y bueno, también en las prácticas uno ve, eh, sí, es que decía la Natalia que los ejemplos. Sí. Es que también uno ve, por ejemplo, estaba pensando en el último ejemplo, a propósito de lo que hizo la Natalia, que los ejemplos y las ideas tienden a estar en básica, pero en el último ejemplo de reflexión metalingüística que hablaba sobre los adjetivos, esa discusión sobre el adjetivo y la función del adjetivo, es algo que yo puedo hacer perfectamente en educación media, por ejemplo, en relación con la interpretación literaria, como hay ejercicios sobre reflexión metalingüística de cuáles, por ejemplo, adjetivos dejamos fuera que potencian una interpretación de poemas que es más complejo y es de media, digamos. Entonces, o una discusión productiva o preguntas para elicitar, son preguntas que también aplican, incluso la misma pregunta aplica en media. Claro, puede ser que el lenguaje sea distinto, pero la pregunta es la misma. Sí, y es importante porque estas prácticas esenciales se posicionan desde la enseñanza y Claro. no del currículum de aprendizaje. Y ahí fue interesante el momento de crearlo y no sé si Ale puedes complementar, que primero pensamos que iban a tener que ser prácticas distintas, como en educación de párvulos, en básica, en media. Luego al tratar de buscar evidencia sobre qué es lo que funciona efectivamente para desarrollar ciertos aprendizajes, en realidad lo que tiene que hacer el docente es muy similar en muchos casos en los distintos cursos, solo que sobre lo que tiene que hablar o sobre cuál es el contenido que enseña es distinto. Pero, por ejemplo, modelar, hasta en la universidad tenemos que modelar, ¿ya? O sea, desde la cuna hasta la universidad, hasta en los trabajos, es necesario el modelar para aprender, ¿ya? Solamente que voy a modelar distintas cosas. ¿Ya? Claro, en primero básico voy a modelar cómo se hace la letra M, no tiene ningún sentido modelarlo luego en enseñanza media o en segundo ciclo, a menos que haya un estudiante que requiera eso, y ahí activo esa práctica como manera de reparatoria, pero siempre tengo que modelar. Lo que pasa es que modelo quizás en segundo ciclo y media, voy a modelar la lectura crítica, por ejemplo. Entonces, Exacto. es el currículum el que va cambiando, pero la acción docente se va manteniendo muchas acciones, la mayoría diríamos. No sé si Ale querías decir algo, creo. No, yo quería como retomar la pregunta que ustedes hicieron, porque yo sé que acá también varias de nosotros somos formadoras y sin duda que este material es, pero buenísimo y ultra necesario para la formación inicial. Así que lo primero es que vamos a estar expectantes para que salga, lo necesitamos para nuestras clases de didáctica. Y yendo a lo que ustedes preguntaban, claro, las representaciones nos permiten, por lo menos a mí me pasa en la clase de didáctica, usarlas como lo vimos acá para poder notar y entonces poder adentrarse en cada una de estas acciones didácticas que van a formar una práctica esencial y ahí uno se da cuenta que muchas veces, porque uno ya la está poniendo en acto en la sala de clase, todo eso está muy empaquetado, pero para poder enseñarle a un futuro profesor hay que desempaquetar eso, que lo decimos, ¿verdad? Descomponerlo para poder ver todo lo que tengo que hacer.
y por lo tanto la actividad de análisis de un video y poder en el fondo anotar todo lo que se hace comparando con los indicadores es un ejercicio muy potente. Ahora, ese ejercicio es potente, pero no es total, es necesario, pero no es suficiente para que después un profesor sienta la confianza de poner en acto esa práctica. Entonces ahí también vemos que todas esas transcripciones que ustedes tienen, estas guías, nos van a ayudar mucho, por ejemplo, cuando uno está en la sala de clase universitaria de didáctica, y no estoy hablando de la práctica, no en los cursos de práctica, nos ayudan para que los estudiantes se animen a ensayar algún segmento. Y entonces, por ejemplo, yo lo que pongo un video, tenemos la transcripción, ensayamos y después paramos el ensayo. Yo voy rotando por los grupos y voy después parando y dando una retroalimentación in situ, como de pequeños segmentos para decir, por ejemplo, lo que estaba diciendo la Graciela, modelar y además poder acompañar eso con el discurso en voz alta que sea secuenciado y ordenado para que los niños y niñas puedan entender lo que tienen que aprender, es altamente desafiante para un profesor en formación. Entonces, ahí uno puede ir parando, retroalimentando, volviendo al video o uno modelar esa parte para que ellos vayan sintiendo más confianza y vayan integrando cada una de estas dimensiones para llegar después, ¿verdad?, a la sala de clase en el colegio, donde es el escenario de máxima complejidad. Entonces, claro, tiene múltiples usos, como decía Graciela, y por eso es tan necesario contar con estas representaciones en estas distintas modalidades, video, guías, transcripciones. Entonces, eso, como agradecer y también decir que por favor salgan pronto porque las necesitamos. Sí, vamos a enviar su mensaje. Eh, Ana Carolina está preguntando, estoy un poco preocupada por la hora, no sé si estamos bien, Elena. Están a las 18:30. Súper. Me gustaría que pudieran, ¿Comentar? como han visto que se está usando el libro álbum y la alfabetización visual. No tenemos mucho la información sobre eso, lo que sí señalar que todas estas prácticas las hicimos con una visión multimodal. En el currículum de educación básica todavía no está tan explícito esto, pero estas prácticas aplican también para eso, y por lo tanto si hay un género nuevo, ya al que no estábamos acostumbrados, como el libro álbum, aunque ya no es tan nuevo, pero pareciera que sigue siendo nuevo, también uno activa dependiendo del propósito, uno podría centrarse, por ejemplo, en las distintas dimensiones. Queremos solamente, por ejemplo, tener una actividad de gusto y hábito, y por lo tanto activo ciertas dimensiones como formar comunidades, ofrecer una actividad solamente de hábito y disfrute, y además activo las prácticas de discusión productiva, elicitar el pensamiento y quizás guiar la comprensión para poder ayudar a eso, o efectivamente quiero ya enseñar explícitamente a los estudiantes qué es un libro álbum y cómo se lee un libro álbum, y entonces ahí activo las prácticas de la dimensión amarilla, en donde les voy a enseñar qué es un libro álbum y por qué se diferencia de un libro ilustrado, ¿ya? Y por qué eso es importante saberlo, porque nos vamos a poner un lente distinto al leerlo y vamos a tener que escudriñar en esas imágenes para conectar y ensamblar, ¿cierto?, el lenguaje verbal con el visual. Eh, y entonces por eso podemos aplicar también estas prácticas esenciales en la enseñanza explícita de un género en particular o de una estrategia, una forma de leer específicamente ese género, pero también la alfabetización visual, como tú dices, en otro. Alejandra, por ejemplo, también ha visto cómo géneros científicos tienen un lenguaje visual específico que es importante enseñarlo explícitamente para ayudar a que los estudiantes comprendan de mejor manera luego independientemente ciertos géneros. Entonces ahí podríamos activar nuevamente, dependiendo como del sombrero que me pongo, si es que quiero guiar la lectura y por lo tanto ayudar en ese momento, o si quiero enseñar explícitamente eso y entonces activo las de la dimensión amarilla. El propósito, el para qué lo voy a hacer es muy importante para tomar esa primera decisión. Totalmente. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, así que me imagino que nos comenzamos a despedir. Decirles que nosotros estamos igual de ansiosos de ustedes que se puedan publicar prontamente, pero necesitamos hacer cambios en el sitio. Hay cosas, algunas más burocráticas, otras más de logística,
para poder disponibilizar todos estos elementos. Así que lo que sí les decimos es que estén atentos a las redes, a los medios de comunicación del ministerio, visiten siempre la página de Currículum Nacional, que se van Hay un subiendo. nuevo sitio en LinkedIn de la unidad de currículum y evaluación, así que también Ahí seguramente van a estar siempre habiendo pueden estar noticias, exacto. ¿sí? Y sáquenle el jugo y ojalá si pueden, nosotros con Elena nos imaginamos que podemos dejarle nuestros correos. Si llegan a ocuparlos, ojalá nos puedan contar. Ya sería súper rico Sí, para nosotros rico. como saber si les dan uso a estos recursos, si algo está malo, también como, oye, se nos fue este Sobre todo si recurso. algo está malo. Si este Sí, recurso o se fue algo- con un error, en realidad aquí dice que se ve la acción C y nosotros en la conversación nunca vimos la acción C. También ese tipo de cosas son interesantes y también para conocer los múltiples usos que les den, porque nosotros vemos algunos usos, como el que hicimos aquí, que es notar. También sabemos que, a propósito de lo que decía Alejandra, la representación también se puede ocupar luego ya para las experiencias de aproximación, que es un poco lo que decía Alejandra como ensayo, en el caso de las transcripciones, pero también el mismo video. Por ejemplo, sigue, ¿cómo seguirías esta interacción? ¿O qué tal Exacto. si modificamos algo de esta interacción que acabamos de ver y tú lo haces ahora? ¿Ya? Entonces ahí el notar ciertos elementos también luego nos puede llevar a la acción y a cómo respondemos pedagógicamente frente a lo que vemos. Entonces también ahí nos puede llevar a estas experiencias de ensayo y de aproximación. Eh, entonces ahí saber los usos que ustedes les den va a ser muy valioso porque quizás el uso que ustedes han visto no lo ha visto otro y nosotros como ministerio podemos comunicar y extender esos usos. Y sus críticas también constructivas también nos ayudan para ir mejorando siempre. Así que muchas gracias a todas por asistir y también especialmente a Tomás, Elena y Alejandra por invitarnos. Súper. No, muchas gracias a ti, Graciela, Isabel. Yo encuentro que está súper interesante el material que presentan. También te lo agradezco porque tal como dice Alejandra, es un material que también en la formación docente es muy útil para poder acompañar a los futuros profesores en comprender la complejidad en el aula y todo lo que ocurre, como ustedes dicen, mirarlo con estos lentes profesionales. Así que em, vamos a dejar este video en Redfit, eso les queríamos comentar, también lo vamos a dejar en el sitio web de la unidad de currículum, así que cuando tengamos esa información, dónde está alojado el video para que ustedes lo puedan volver a ver, se los vamos a hacer llegar en un correo a todas las personas que vinieron hoy día y también las que no pudieron venir, para que puedan tener acceso a esta charla. Así que yo creo que muchas gracias por el tiempo y muchas gracias también a los que vinieron a compartir. Un abrazo. Que estén Sí. muy bien. Chau, chau. Chao, Buen chao, día a adiós, todos. gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien.